El trabajo sobre los fondos bibliográficos no fue acompañado por la modernización de las técnicas de bibliotecología y catalogación. Este retraso motivó una agria polémica con su sucesor, Manuel González Prada, quien asumió la dirección de la biblioteca en 1912. Lamentablemente, Palma y González Prada se hicieron enemigos porque tenían puntos de vista distintos, pero debo decir, en honor a la verdad, que fue González Prada el que inició la guerra, ¿no? Una guerra que tuvo muchas campañas y batallas durante bastante tiempo. González Prada criticó a Palma su estilo castizo, su amor a la literatura española. González Prada fue un hombre que propugnó, después de la guerra con Chile, todos lo sabemos, propugnó una renovación completa en toda la vida del Perú y también en su literatura. González Prada es una figura contestataria, rebelde, y él quería, él concebía que la colonia no era la imagen, no debía ser la imagen del Perú, ¿no? Entonces, él en una forma u otra la rechazaba porque consideraba de que había sido una etapa de discriminación política y social. La confrontación entre González Prada y Ricardo Palma databa de 1886. El escritor anarquista había lanzado varios dardos contra el tradicionalista, tildándolo de arcaico y pasadista. Palma era miembro del oficialista Club Literario, mientras que Prada lo era del moderno Círculo Literario. Eran personajes antagónicos en el panorama intelectual peruano. En discursos como el ofrecido en el Teatro del Politeama, González Prada había criticado duramente a la generación culpable de la derrota de la guerra con Chile. En esta crítica involucraba a políticos, a la Iglesia Católica y también a los escritores, a todos los que vinculaba con una herencia colonial decadente y mediocre. Y Palma representaba a la literatura que venía de antes de la guerra, a la que González Prada no estimaba, ¿no? Pero además de ese motivo, digamos, de enfrentamiento, hubo otros, ¿no? En realidad numerosos, ¿no? Que tienen incluso que ver con la personalidad de González Prada. La polémica fue feroz y enfrentó a dos de nuestros más grandes personajes. Según Mariátegui, se trató de una divergencia personal, luego exaltada por los palmistas y los pradistas. Se produce una enemistad permanente, pero como ambos son grandes escritores, nosotros, los que después de un siglo los conocemos, admiramos a ambos, ¿no? Sin tomar partido, ¿no? Ni por uno ni por el otro, ¿no? Cada uno supo dar a su vida el sentido que creía y dieron, por supuesto, una obra sumamente valiosa que hasta ahora está alumbrando el destino nacional. Durante el tiempo en que Palma fue director de la Biblioteca Nacional, publicó Filigranas, Neologismos y Americanismos, Cachivaches, que son una serie de artículos literarios, y papeletas lexicográficas. A Palma le interesaba el lenguaje como un elemento muy importante. Y él, antes de su tiempo, pues fue un pionero, descubrió lo que actualmente se llaman niveles de lengua o registros de lengua. Esto significa
que el lenguaje no es no es un solo lenguaje, que existen dentro de la misma lengua, existen distintos niveles de lengua. Y él tocó absolutamente todos los niveles. Al dejar su cargo en la Biblioteca Nacional, don Ricardo fue homenajeado en el Teatro Municipal, donde se reconoció su notable labor por la memoria y la cultura nacional. Como vimos, Ricardo Palma fijó su residencia en Miraflores, un apacible poblado al sur de Lima. Allí pasó sus últimos años de vida, como un anciano venerable, rodeado de su familia que velaba por su salud y el cuidado de su obra. Esta fue la casona donde Ricardo Palma vivió entre el año 1913 y 1919, acompañado de parte de su familia. Queda en la calle General Suárez. Y este tipo de casas se conocían como ranchitos a inicios del siglo XX. Palma tuvo que dejar la Biblioteca Nacional, que dirigió durante 29 años, en el año 1912. Y ya era él, por ese tiempo, bastante anciano, tenía cerca de 80 años, y se vino a vivir por segunda vez a este lugar, Miraflores, un pueblo aislado, separado de Lima por muchas chacras y haciendas, y donde pasó pues sus últimos años, desde 1912 hasta 1919. Vivió los últimos años de este periodo en esta casa, un rancho miraflorino nuevo, recién construido por ese tiempo, acompañado de sus hijos, porque ya su esposa había muerto en 1911, y muy de vez en cuando volvió a Lima. Don Ricardo estaba casado con Cristina Román Olivier. Tuvieron varios hijos, 2 de los cuales siguieron su vocación por las letras haciéndose de un nombre propio: Clemente y Angélica Palma. La vida de Ricardo Palma estuvo y sigue estando muy ligada a Miraflores. En este distrito se le rinde homenaje en calles, plazas, parques, bustos. La Feria del Libro se llama como él y el Centro Cultural de la Municipalidad también. Estoy en este momento en el Palacio Municipal, donde encontramos un mural del gran artista arequipeño Teodoro Núñez Ureta en homenaje a Palma. En él se retratan distintas escenas de la vida del tradicionalista. Incluso podemos ver el incendio de su casa allí detrás. Pero básicamente se resalta su labor como bibliotecario y ejemplo para las nuevas generaciones. Los viajeros importantes que llegaban a Lima, políticos, intelectuales, y querían conocer a Palma, que tenía un prestigio enorme, continental, venían a esta casa a saludarlo. Y Palma los recibía y tenía momentos de conversación y de remembranza, porque Palma había hecho amistad con muchos intelectuales hispanoamericanos, contemporáneos suyos, mayores y también menores, ¿no?, de las sucesivas generaciones a quienes Palma había dado muchos consejos. Palma en vida gozó de la gloria y Palma en vida vivió como él quería, como un señor. Ricardo Palma murió el 6 de octubre de 1919 a los 86 años de edad. Tuvo una vida intensa, donde no solo conoció el éxito, sino también las ingratitudes.
esta casona de Miraflores, Ricardo Palma vivió sus últimos años. Fue adquirida en el año 1969 por la Municipalidad de Miraflores y la Fundación Ricardo Palma para albergar la Casa Museo Ricardo Palma. En ella encontramos objetos, cartas, fotos, retratos de Ricardo Palma y de su familia. Por ejemplo, hay varios de sus espejuelos, esos lentecitos redondos que usaba y que se llamaban quevedos, en alusión al escritor español del siglo XVII, Francisco de Quevedo. Sobre Ricardo Palma se han escrito grandes halagos, lo mismo que duras críticas. Pero sus luces son mucho más fuertes que sus sombras, y su imagen de señor bonachón con anteojos y blanco mostacho es uno de los principales referentes de nuestra tradición. Sobre la obra de Palma, el maestro Basadre dijo: hay en él mucho más que una estampilla patriótica y que un dogma oficial divulgado con la obligatoriedad y el formulismo del papel sellado. Es un clásico vivo que se estudia cada vez mejor y al que se rinde el auténtico homenaje de leerlo sin cesar, como lo prueba el éxito asombroso de las ediciones de las tradiciones no solo en el Perú, sino también en otros países de América y en España. Jorge Basadre. Nosotros tenemos muchas imágenes de la historia del Perú y de Lima que hemos recogido gracias a escritores, historiadores, artistas, pintores, poetas. Ricardo Palma fue sin duda uno de los escritores que más contribuyó a crear ese imaginario. Nuestra idea de la historia, nuestra percepción de nosotros mismos como país no sería la misma sin la graciosa pluma de este señor. Si no han leído las tradiciones peruanas, no sé qué están esperando para hacerlo. Nos vemos en la próxima.